escuchen, entonces está grabando lo que yo estoy hablando, y si alguien participa también lo va a grabar, y entonces yo al final lo voy a poner en la plataforma. De manera que ustedes tienen en la plataforma los cuadernillos. En cada clase yo voy a pasar cuadernillos. Aquí vamos a pasar, empezamos con el cuadernillo A05, ¿no? Este es el cuadernillo A05 y hemos estado viendo ya algunas cosas. Entonces, este cuadernillo lo pueden sacar ustedes de la plataforma. Se saca una copia y puede ser una copia virtual o puede ser también la pueden imprimir. Pero para imprimir, se puede imprimir también blanco y negro, ¿no? Una vez que terminemos este cuadernillo, vamos a ver el cuadernillo siguiente, que es este de aquí, el lenguaje del álgebra. Entonces, tiene ventajas estar pasando por internet, porque yo les puedo mostrar esas cosas y puedo grabar la clase. Después, cuando estemos en clase presencial, yo no voy a pasar, no voy a grabar. No tengo ningún equipo yo para grabar, excepto los que uso aquí cuando estoy sentado. Entonces, después, si alguien quiere grabar, puede grabar y la puede poner también en la plataforma. Pero entonces vamos a comenzar aprovechando lo que tenemos y vamos a usarlo bien. Hay preguntas que quieran, entonces solamente vemos que se han comprado, muy pocas personas han comprado el texto y vale la pena que lo tengan. Entonces aquí hemos visto ya el texto, hemos visto que el conjunto de los números reales se puede representar como una línea recta, que se llama la recta real. Y que en esa recta real están todos los números reales. Están los números enteros, ¿cierto? Están el 1, el 2, el 3, los números enteros o los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si yo alargo esto, porque esta línea recta, que es el conjunto de los números reales, lo puedo alargar. Esta recta es una recta infinita que va desde la izquierda hasta la derecha. Nosotros solamente pintamos la partecita que necesitamos para hacer el trabajo. Entonces, se ve que en este caso, por ejemplo, se ha pintado desde el -3 hasta el 3. Entonces, están todos los números naturales que están aquí en este intervalo, el 1, el 2 y el 3. Y también están los otros números enteros, los negativos, que son el -1, el -2 y el -3. Se ve que también está el 0, que no es ni positivo ni negativo. Entonces hay números positivos y negativos, pero en esta, como es una línea continua, la recta, entre el número 1 y el número 2, hay un montón increíble de números. Y hay, por ejemplo, aquí hay el número -2,6, que es más negativo. Aquí estos números aparecen ordenados en la recta real. ¿Qué quiere decir ordenado? Los que son más grandes aparecen más a la derecha. El 3 es más grande que el 2, entonces el 3 está a la derecha del 2. El 2 es más grande que el 1, entonces el 2 está a la derecha del 1. El 0 que está a la izquierda del 1, entonces más pequeño que el 1. El -2 está a la izquierda del -1, del 0, del 1, porque es más pequeño que esos. Entonces, están ordenados de menor a mayor por la dirección negativa. Entonces va del 0 hacia la izquierda, la dirección positiva del 0 hacia la derecha, crecen más positivas mientras más a la derecha, y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces estamos aprendiendo aquí en la primera clase que hemos tenido, y en esta estamos aprendiendo un poco a manejar la recta real. Y entonces, además, los números enteros son solo enteros, ¿no? Los números naturales se llaman también números de ventaja, porque seguramente que el hombre se inventó ese conjunto numérico para contar las cosas que tenía. Tenía, por ejemplo, vaquitas, entonces contaba 1, 2, 3, 4 vacas. Pero cuando no tenía vacas, decía simplemente no tengo vacas. Entonces el 0 no existe entre los números naturales. Tampoco existe el 2,5, por ejemplo, o 1,85, porque no hay 1,85 vacas,
O hay una o hay dos. Entonces, quiere decir que primero el hombre solo conocía los números naturales, los enteros positivos. Después aprendió que también se podía prestar unas vaquitas. Entonces decía, debo 2 vacas. Entonces eran menos 2. Debo 3 vacas, eran menos 3. También enteros, pero negativos. Entonces apareció el 0, porque si tenía 2 vacas, pero pagó 2 vacas, entonces se quedaba con 0 vacas. ¿No? Entonces ya se llama el conjunto de los números enteros. Tiene los enteros positivos, que son naturales, tiene los enteros negativos y tiene el 0. Y entonces para los números reales, además de esos números, están los números que llamamos números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden presentar como, se pueden representar como el número entero partido por número entero. Aquí 5 cuartos es 5 partido por 4. El menos 7 tercios es menos 7 partido por 3. ¿No? Ahora, el menos 2,6 también es un número racional. ¿Por qué? Porque se puede representar el menos 2,6 es menos 13 quintos. Es medio difícil saber que el menos 2,6 es menos 13 quintos, pero nos podemos ayudar con nuestra calculadora. Voy a mostrarles aquí. Aquí vamos a poner demo. Vamos a sacar, dejar de compartir. Y ahora ponemos en la vista del hablante. Aquí entonces yo pongo en mi calculadora, la prendo y pongo menos 2,6 igual. Cuando aprieto la tecla igual, entonces aparece aquí el resultado. Y en esta máquina de estructura natural, inmediatamente me la escribe como un número racional, entero partido por entero, menos 13 quintos. Quiere decir que si yo el número 13 lo divido entre 5 partes, me queda 2,6. Yo puedo tener el equivalente de este número racional, lo obtengo si yo aprieto esta tecla SD, de decimal a racional, de decimal a racional. La representación la cambia. Aquí, por ejemplo, aprieto yo esa tecla y aparece menos 2,6. Vuelvo a apretar la tecla y aparece de nuevo menos 13 quintos. El 1,85 que aparecía, aprieto aquí 1,85. Igual. Y me lo representa como 37 veinteavos. Quiere decir que este número también es un número racional. Todos los números que se pueden representar como entero partido por entero se llaman números racionales. Así. Entonces, números racionales, ¿cómo sabemos que un número es un número racional? Todos estos números racionales tienen representaciones decimales. Ya hemos visto que, por ejemplo, el 37 veinteavos también se puede representar como un número decimal. La parte entera es 1 y la parte decimal es 85, 0,85. 8 décimas y 5 centésimas. La parte, el número menos 2,6 también es el número racional menos 13 quintos. Entonces, los números racionales siempre se pueden representar como números decimales. Ahora, fíjense estos dos números racionales, el 2 quintos y el 7 octavos, cuando yo divido 2 entre 5, me queda 0,4 y nada más. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a poner la vista de la galería para ver lo que está viendo cada uno. A ver, levanten la mano los que ya tienen calculadora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el resto van a quedarse de mirones. Fíjense que aquí hay
5, 6, 7 y 8. Y solamente 8 personas que tienen su calculadora. El resto no sabe de qué estoy hablando, porque no tiene su calculadora. Entonces, yo les voy a enseñar a manejar la calculadora en clases. Y también fíjense que aquí en las clases no presenciales, cuando yo les muestro, todos ven de cerquita mi calculadora y entonces pueden aprender mejor que si estuviéramos en la clase. Porque en la clase el que no llegó temprano, el que está en la fila 8 y en la fila 10, ¡atrás! Entonces, esos no ven que se da. Entonces, aprovechen que podemos ahora en los cursos no presenciales mostrar las cosas bien de cerca. Pero yo les puedo mostrar, a cada uno puede preguntar, yo no vi bien eso, por favor, haga de nuevo, yo le hago caso. Pero después, cuando estemos en un examen, yo no lo voy a mostrar. Y yo no les voy a enseñar cómo se utiliza. Inclusive hay algunos que recién se prestan de la mamá para hacer exámenes y resulta que cuando llegan me dice, escucha, no funciona, no tiene pila. No hay qué hacer yo en el examen, no voy a prestar pila. Lo tengo. Entonces tiene que llegar con una calculadora que funcione. Entonces ahí, entre ustedes, lamentablemente hay algunas personas, o sea, la mayor parte deberían aprender, venir a la universidad porque quieren sacar una profesión, quieren ser útiles, ¿ve? Ya han sido niñitos, se alimentaban solamente de la leche de la mamá, pues han aprendido a comer, han aprendido a andar, han aprendido a hablar, saben mover, saben reír, saben conversar con la gente. Y entonces ahora les gustaría también poder ser útiles, poderse ganar la vida haciendo algo. Entonces, han entrado algunos y hay algunos que quieren ser, por ejemplo, administradores de empresas. Entonces se han metido a la facultad. Hay otros que quieren ser ingenieros, toda la economía, economistas quieren ser, entonces, y se han metido a la facultad y entonces tienen este curso de cálculo. Ahora hay otros a los que la mamá ya no los soporta en la casa, porque andan haciendo puras mujeres y no se levantan nunca, están dando vuelta y vuelta en la cama. Por la mamá dice, bueno, se va de aquí. ¿Y a dónde los va a echar? Lo echa a la universidad. Pues vienen, pero ahora se quedan en el cuarto viendo la computadora. Tienen que cerrar su micrófono. Entonces, no atienden, pero tampoco no aprenden nada. Así que los tenemos como si fuera un ropero, como si fuera una mesa, como si fuera una silla. Entonces, esos deberían ser los menos. Deberían quedarse aquí solamente la gente que quiere aprender. Y la gente que quiere aprender conmigo. Tienen que saber todo ya, tiene abierto su micrófono. Y eso, tiene que cerrarlo porque está haciendo bulla. Entonces, tienen que comprarse el texto. No hay forma de que aprendan. Hay muchas materias, solamente hay los apuntes. Están tomando apuntes de lo que dice el profesor. A veces el profesor les dicta, eso también toman apuntes. Y después, cuando al próximo semestre, 2 semestres más, ya se les ha perdido. Entonces, nosotros, en lugar de eso, tenemos un texto guía. En ese texto guía aparece casi todo lo que yo les voy a enseñar. Entonces, compres eso. Después, cuando estén, el cálculo es una materia importante. Después, cuando estén en cuarto, quinto semestre, de repente van a necesitar calcular alguna cosa. Y ya no se van a acordar. Entonces, si tienen el texto, a ver, miren y dicen, yo quiero saber cómo se hacía, y buscan. Entonces, como es un texto que ustedes han usado, ya saben dónde está todo. Entonces lo buscan, rapidito encuentran, miran un poquito y dicen, ya sé cómo se hace. Entonces, mi consejo es que se compren el texto de cálculo y lo lean. Porque si se lo compran y no lo abren, tampoco nos sirve de nada. A ver, de los que han comprado su libro, ¿quiénes lo han estado mirando? Levanten la mano. ¿Han visto la parte de atrás que dice
temas adicionales, apuntes del álgebra, que hay que saber antes de comenzar a estudiar cálculo. ¿Hay alguno que lo haya abierto? Levante la mano. Nadie. Nos vamos a morir hablando, entonces, mi mano. Fíjense que también así es más fácil para cuando no son presenciales. El libro es un poquito pesado, a pesar de que no es tan pesado, pero andarlo trayendo siempre de la casa a la universidad, de repente no van a querer llevar cosas tan pesadas y lo van a dejar. Y no lo van a usar. En cambio, en su casa lo tienen ahí en su mesa de trabajo. Entonces, utilícenlo, léanlo, aprovechen. Muy bien. Entonces, vamos, ya son casi las 3, todavía casi no comenzamos. Entonces, los números racionales, marcados con negritas, se pueden representar, dice, tienen representaciones decimales. O sea, se pueden representar como son, entero partido por entero. Entero partido por entero, pero también se lo puede representar como números decimales. ¿Qué quiere decir decimales? Son números que tienen coma. Aquí, por ejemplo, el 2/5, si yo divido 2 entre 5, la máquina va a decir 0,4. Entonces, este es un número decimal. Y tiene la parte entera que es 0, y la parte decimal que es 4. 4 décimas. Décimas, centésima, milésima. Entonces, este 2/5 se puede representar como un número racional, 0,4. El 8/7 se puede representar como 0,875. Si yo a la máquina le escribo 0,875, me lo va a representar como 7/8. Entonces, 7/8 es un número decimal que tiene 0 enteros, 8 décimas, 7 centésimas y 5 milésimas. Tiene en total 875 milésimas. Hay otros números racionales que, por ejemplo, en un tercio, si yo divido 1 entre 3, no tiene división exacta. Entonces, no es como estos que tienen un número finito de decimales. Este tiene una sola cifra decimal, este tiene 3 cifras decimales, pero ahí se acaba. Ya no se puede seguir dividiendo porque se acabó. En cambio, el 1/3 nunca se acaba. Se repite siempre a 3, a 3, a 3. Entonces tiene una cola infinita. Y esa cola infinita se llama una cola periódica. Se repite. Es periódico que se repite todo el tiempo. ¿Cuál se repite en el 0333? El 3. Entonces la parte periódica se pone aquí con una rayita encima. 3 con rayita. Aquí, por ejemplo, el 12/7 también es un número periódico. Eso lo hemos visto. Ya no sé ni dónde lo tengo. Lo que hemos visto. ¿Dónde estás, corazón? No sé dónde hemos puesto esas cosas que hemos hecho el otro día. Me gustaría recobrarlas porque no las quiero volver a hacer. Bueno, no las encuentro. Tiene que estar por ahí. Entonces no se termina nunca de dividir. Y entonces tiene una cola infinita. Entonces es un número decimal infinito. Seguido de un número infinito de números decimales. Décimas, centésimas, milésimas, decimdécimas, milésimas, millonésimas, 10 millonésimas, 100 millonésimas, 1000 millonésimas, etc. Tiene infinitas cifras decimales y no se acaba. Pero sí son periódicas. Este 71, 42, 85. Ahora se repite. 71, 42, 85. Y de nuevo se repite 71, 42, 85, así por los siglos de los siglos. Entonces, este es un número decimal periódico. Y el periodo se le pone la rayita encima aquí, la rayita encima.
para saber que tiene una cola infinita, pero que es periódica. Basta que nosotros sepamos que tiene una cola periódica infinita para que sepamos que esto viene de una división, de entero partido por entero. A partido por B. A es un número entero y B es un número entero, entonces A partido por B es un número racional. Por supuesto que B no puede ser C. Ahora hay algunos otros números decimales que se llaman, que no son racionales. No tienen una cola periódica, o sea, tienen también una cola infinita, estos llamados irracionales, pero no tienen, no es la cola infinita que tienen, no es periódica, o sea, no se repite nunca. Este, por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional, entonces es 1,41, 42, 13, 56, 23, y sigue. Por ejemplo, voy a mostrarles nomás lo que aparece aquí. Raíz de 2. Deje de compartir. Y de nuevo estoy aquí. Quiero mostrar. Hablando. Ahí. Vamos a ver raíz de 2. Raíz de 2 yo lo escribo aquí. Raíz. Apagado. Pongo raíz de 2. Igual. Pues ese número yo lo puedo representar como número decimal. Ahora yo le puedo restar la primera parte. Ahora si yo pongo menos, pues aparece answer. ¿Qué hay en answer? El número raíz de 2. Entonces va a restar a menos 1.4142. ¿No? Pues resto 1,4142 para ver que sigue más allá y mirando igual. Fíjense que sigue answer menos 1.4142. Sigue 1.31, 35, 62, 37, 30, 90. Entonces fíjense que aquí no se ve que ahí tenga, que se repita esta parte 41, 42, no hay ninguna parte. Y si seguimos sacando decimales, esta máquina guarda hasta 10 o 12 números más. No puede guardar más, no tiene una memoria finita para los números decimales. Entonces, de repente me va a mostrar 0, 0, 0, pero no porque se acabó la cola, sino porque la máquina ya no puede guardar más. Ahora, en la tecla answer está guardado esto. Ahora yo a esto le voy a sumar 1,4142 y vamos a tener de nuevo raíz de 2. Entonces, más, entonces aparece aquí answer más, pero 2 veces más. Hay que borrarle una, a borrarle aprieto dividir. Me pongo 1.4142, los aprieto igual y aparece de nuevo 1,4142, pero ya no lo reconoce como raíz de 2. ¿Ves? ¿Ves? Yo aprieto el SD y ya no lo reconoce como raíz de 2. ¿Por qué? Porque le ha cortado lo que tiene de más. Ya, entonces seguimos rápidamente. Esas cosas les puedo mostrar yo cuando estamos aquí mirando por internet. El número pi, que hemos aprendido también con círculos y diferencias, 3,14, 15, 92, etc., también es un número irracional. El número e también es un número irracional, después lo vamos a definir. 2,71, 82, 81, 82, 84, 85, y no es periódico. Estos números irracionales también tienen su lugar en las rectas reales, porque los números reales se componen de los números enteros más los números racionales, más los números racionales, más los números irracionales. Todos esos están aquí en la recta real. Por ejemplo, el 3,14 está aquí, entre el 3 y el 4. El 2,71, 82, número E también está aquí. El punto raíz de 2, 1,41, 42 también está aquí, entre el 1 y el 2. El menos raíz de 2 medios divididos entre 2, 0,7, 0,7, 3, etc. Entonces ese para el lado negativo. Entre el 0 y el menos 1 viene el menos raíz de 2 medios. Entonces, y este número lo tenemos en matemáticas
para decir aproximadamente igual a, porque no podemos poner todas las. Normalmente ponemos igual, pero no quiere decir que sea igual, sino que aproximadamente igual. Y entonces decimos que en la recta real aparecen los números ordenados, de izquierda a derecha, los más chicos a la izquierda, los negativos, el menos 1000 está por aquí, el menos 5000 está por aquí, el menos 20 millones está más allá a la izquierda, y hacia la derecha están los números positivos, bien después del 2, el 3, el 10, el 100, el 500, el 1500, etc. Entonces a la derecha, más largos. Y están ordenados por, ¿qué es lo que los ordena? En la operación menor que. Dice, si ponemos que A es menor que B, queremos decir que el número A está a la izquierda, en la recta real, aparece a la izquierda del B. Aquí, por ejemplo, si ponemos que 3/4 es menor que 1, quiere decir que el número 3/4 aparece a la izquierda del 1. ¿No? Entonces, es la forma en que aparecen ordenados la recta real. Y si ponemos que X está entre A y B, entonces ponemos que X es mayor que A, pero menor que B. Esto es una desigualdad doble. Quiere decir entonces que en la recta real X aparece entre medio. Si por ejemplo decimos que X es mayor que 1 pero menor que 2, quiere decir que X está aquí en alguna parte. Porque es mayor que 1 pero menor que 2. Y entonces esto decimos que es un intervalo. El intervalo donde está X. Y los intervalos pueden ser abiertos, cerrados, semicerrados, semiabiertos. Están aquí. Todo esto que estamos mostrando está en el texto. Entonces, un intervalo abierto entero es abierto desde abierto A hasta abierto B. Eso corresponde a la desigualdad doble A menor que X y X menor que B. Porque no contiene ni la A ni la B, ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho. Todos los números que están aquí adentro sí están contenidos. Y el intervalo cerrado se escribe así, con los corchetes hacia adentro, con los corchetes hacia afuera. Ustedes están acostumbrados a usar los paréntesis, pero no se utilizan paréntesis. Nosotros vamos a usar los paréntesis para otra cosa. Entonces, este es el intervalo cerrado, así de A hasta B, quiere decir que contiene todos los números que están aquí adentro, más los extremos. Si A es menor o igual que B, que X, y X es menor o igual que B, pues quiere decir que también están comprendidos el número A y B. Intervalos semicerrados, por la izquierda o por la derecha. Intervalos infinitos, en los que aparece, cuando los expresamos con letras, logaritmos, aparece el derecha infinito, que ya sabemos que es lo que está más a la izquierda o más a la derecha. Hemos aprendido entonces, hemos visto también que podemos representar los rangos de temperatura del agua y que el agua líquida estaba en temperaturas mayores que 0, pero menores que 100, porque cuando llega a 0 se solidifica y se vuelve hielo. Cuando llega a 100 se evapora y se convierte en vapor de agua. Entonces, el agua líquida está mayor que 0, temperaturas X mayores que 0 y menores que 100. Y la gaseosa a temperaturas mayores o iguales que 100. Así. Entonces, dice, muchas veces necesitamos resolver desigualdades. ¿Qué quiere decir resolver desigualdades? Encontrar los valores de X a los cuales esta desigualdad se convierte en verdadera. Porque cualquier cosa que yo le ponga, por ejemplo, si le pongo 103 o X igual 103, o no sé, pues, X igual 100, 100 por 3 va a ser 300, menos 4 va a ser 296, pero el 296 no es menor que 5. Entonces, para X igual 100 me sale falso. Entonces, solamente algunos valores de X que convierten esto en verdadero. Entonces, resolver una ecuación, una desigualdad, quiere decir encontrar los valores de X que lo convierten en verdadero. Y esos conforman el conjunto solución.
Y entonces para resolver tenemos estas propiedades. La transitividad, si A es menor que B, B es menor que C, entonces A es menor que C. La adición de desigualdades, se pueden añadir términos, o sea, lado a lado, miembro a miembro, siempre que sean en el mismo sentido, menor que y menor que. Se pueden multiplicar por una constante positiva y el sentido de la desigualdad se mantiene. Si se multiplican por una constante negativa, el sentido de la desigualdad cambia, de menor que a mayor que. Paso lista, disculpe, hace mucho rato. Es que tú estabas en el otro grupo. Tienes que cambiarte al grupo que no es SEM2. Se puede restarles una constante si es A menor que B. Si restamos C a los dos lados, sigue siendo A menos C menor que B menos C. Y la adición, si sumamos un número a los dos lados, también la desigualdad, el sentido de la desigualdad se mantiene. Entonces, estas propiedades usamos nosotros para resolver las desigualdades. Hemos resuelto ya esta desigualdad 3x menos 4 menor que 5. Hemos visto que la solución era x menor que 3. Hay que revisar esto, texto. Y x menor que 3 quiere decir todos los números que están a la izquierda del 3. Y esos son los números que van desde menos infinito hasta 3 abierto. ¿Sí? Entonces aquí ya está resuelto. Con esto sabemos nosotros que todos los números que estén a la izquierda del 3 convierten esta desigualdad en verdadera. Y aquí dice que para saber si hemos hecho bien nuestro trabajo, no solamente es bueno como preguntarle al profe, que de repente no está el profe por ahí. Entonces nosotros podemos probar. Probamos con algunos números que están aquí adentro y vemos si se convierte en verdadero o falso. Aquí, por ejemplo, si él dice vamos a probar con x igual a 0. Entonces, si yo aquí, en esta desigualdad, le pongo x igual a 0, 3 por 0, 0 menos 4, queda menos 4 menor que 5. Claro, verdadero. Entonces, tal como dice aquí, esto está en el conjunto solución. O sea que x perfecto. Para x igual a 2, ¿qué sucede? 3 por 2, 6, menos 4, 2. Entonces, menor que 5. Entonces, también es verdadero. Entonces, cualquier número que tome yo aquí dentro del conjunto de solución me da verdadero. Pero si tomo un número que está afuera, por ejemplo, x igual a 4, va a quedar 3 por 4, 12, menos 4 queda 8. 8 menor que 5, falso. ¿No? Entonces, es bueno que siempre que terminamos de hacer un trabajo, podemos nosotros comprobar, haciendo algunos ejemplos. Hemos visto que son proporciones equivalentes, desigualdades equivalentes. Hemos visto desigualdades dobles, como A menor que B, X menor que A, pero menor que B, o X entre A y B, ¿no es cierto? Hemos visto que se pueden resolver al mismo tiempo. Por ejemplo, esta, que era menos 3, menor o igual que 2 menos 5x, menor o igual que 12, se ha resuelto simultáneamente y hemos llegado a que 1 es mayor o igual que x y que x es mayor o igual que menos 2. O sea que x está entre menos 2 y 1. Cerrados ambos. ¿Sí? Después hemos visto también, hemos llegado hasta aquí. Hemos dicho que entonces vamos a aprender primero a resolver las desigualdades lineales. Hemos pasado al cuadernillo A05. En el cuadernillo A05 hemos visto que, además de las propiedades que hemos visto en el texto guía, podíamos usar el 6, entonces podemos usar el número 7 y el número 8. Y la primera es, o sea que ya están contenidas en esas 6, pero nosotros queremos ponerlas aparte para que se note especialmente lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque se usan frecuentemente. ¿Ya? Entonces, si A es mayor que 0, 1 partido por A también es mayor que 0. Por ejemplo, si 500 es mayor que 0, 1 partido por 500 también es mayor que 0. Si 0,1 es mayor que 0,
1 partido por 0,1 también es mayor que 0. ¿Sí? Es inverso, se llama inverso multiplicativo. Porque si yo multiplico A por 1 partido por A, me queda 1. Entonces se llama inverso multiplicativo. Si A vale 4, entonces un cuarto también es mayor que 0. Si A vale 9, que es mayor que 0, 1 de no también es mayor que 0. Entonces, no olvidarse esto, es muy importante. Y la segunda dice que si A es mayor que B, pero ambos son positivos, entonces 1 partido por B, su inverso multiplicativo, va a ser menor que 1 partido por A. ¿Sí? Esto se utiliza muy frecuentemente para resolver desigualdades. También hemos visto en el texto atrás, no vamos a saltar ahora para allá, desigualdades con valor absoluto. Y que el valor absoluto se puede utilizar para representar intervalos. El valor absoluto ya debiéramos ver aquí en el texto. Deberíamos ver dónde están. No sé dónde están. Aquí, me pase. Aquí está entonces esto. Valor absoluto de distancia en la recta real. Este es uno de los temas que tienen que estudiar. Entonces, ya hemos aprendido en el colegio qué cosa es un valor absoluto. El valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de menos 3 también es 3. El valor absoluto de 4,8 es 4,8. El valor absoluto de menos 4,8 también es 4,8. O sea que podríamos decir que así en palabras, el valor absoluto de un número es el número sin signo, ¿no? O sea, todo positivo. El valor absoluto de menos 5,2 es 5,2. El valor absoluto de menos 9, el valor absoluto de menos 7,8 es 7,8. Pues ahora queremos escribir eso. Vamos a escribir eso. Ya sabemos qué es. Simplemente necesitamos el signo y queda todo positivo. Un número que no tiene signo, positivo. Entonces, se puede escribir así. Valor absoluto de A, que se escribe en 3 rayas. Valor absoluto de A es igual a A si A es mayor o igual que 0. O sea, valor absoluto de 9 es 9. Valor absoluto de 14 es 14. Valor absoluto de 2022 es 2022. Pero si el número es negativo, entonces su valor absoluto es menos el número. Por ejemplo, si el valor absoluto de menos 1 es menos 1. O sea, aquí. El valor absoluto de menos 3 es menos 3. Menos más da 3. ¿Ya? Y el valor absoluto de A menos B es igual al valor absoluto de B menos A. ¿Por qué? Porque los dos son números positivos. ¿No? Aquí 2 menos 7 da menos 5. Pero el valor absoluto de 2 menos 5 es 5. Porque es menos 5. Y el valor absoluto de 7 menos 2 es 5. Es 5. Porque el valor absoluto de A, cuando es mayor que 0, es A. Propiedades del valor absoluto. El valor absoluto de un producto A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y cociente. A partido por B, el valor absoluto, es igual al valor absoluto de A dividido por el valor absoluto de B. Potencia. A elevado a n. Por ejemplo, 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 8. ¿No? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Valor absoluto. 8. Y menos 2 elevado al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 da 4. Por menos 2 da menos 8. Pero en valor absoluto da 8. Y es equivalente a 2 al cubo, que también da 8. Y la raíz cuadrada de un número al cuadrado es
el valor absoluto del. ¿Ya? Entonces, esto nos acordamos para trabajar con desigualdades con valor absoluto. Y también hemos visto, aquí está explicando qué es lo que ocurre, por qué tiene dos valores, etc. Eso tienen que leerlo ustedes, los que tienen el texto. Y el resto pueden verlo en la grabación, porque yo lo he grabado, ayer he grabado, anteayer he grabado esto que hemos visto. Ya lo hemos visto y está grabado. Entonces, la distancia, hemos visto que hay dos tipos de distancias. Una que es la distancia dirigida y otra que es la distancia entre dos unidades. La distancia dirigida de izquierda a derecha es un número positivo. Es el número final menos el número inicial. Y la distancia dirigida de derecha a izquierda también es el número final menos el inicial. Pero ese es un número negativo. Entonces, al avanzar hacia la izquierda es un número negativo, en distancia negativa. Y al avanzar hacia la derecha es un número positivo. Y la distancia entre A y B es un valor absoluto. Hemos visto ya que el valor absoluto de 7 menos 2 es igual al valor absoluto de 7. O sea que es mayor o igual que 0. Esto nunca puede ser negativo, pero es la distancia entre A y B. Entonces, la distancia entre dos puntos de la recta real, así, entre. No de A a B ni de B a A, sino que entre. Entonces, valor absoluto de B menos A, o A menos B es lo mismo. ¿Sí? B menos A y A menos B es lo mismo. Un valor absoluto. Y es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 cuadrado. El valor absoluto, ¿no? Entonces, queremos aquí, dice, determinar la distancia entre menos 3 y 4, una recta real. Entonces, entre menos 3 y 4 es el valor absoluto de menos 3 menos 4. Menos 3, pues menos 3 menos 4. El menos 7, el valor absoluto 7. Pero también es el valor absoluto de 4 menos menos 3. Si este es el número final, es 4 menos menos 3, que es 7, pero el valor absoluto es 7. Y si este es el número final, hacia la izquierda, da menos 3 menos 4 a menos 7. Pero el valor absoluto es 7. Y se pueden usar, dice, el valor absoluto para definir un intervalo de la recta real. Encuentre, ejemplo 2, encontrar el intervalo de la recta, el intervalo que contiene todos los números que quedan a no más de 2 unidades del número 3. Entonces hemos visto que eso sí, es la distancia, es el valor absoluto. Entonces, la distancia de x al número 3 se escribe como valor absoluto de x menos 3. Es la distancia de x al número 3. Dice que tiene que ser, esa distancia tiene que ser menor o igual que 2. Dice, a no más de 2. O sea, puede ser 2 también, pero no más de 2. Entonces es menor o igual. Entonces, si esta distancia es menor o igual que 2, se puede desdoblar para el lado negativo y para el lado positivo. Si este número es un número negativo, entonces su valor absoluto, no hay que olvidarse de la definición. Esta de aquí, esta, la vamos a usar siempre, siempre. El valor absoluto de un número positivo es el número. El valor absoluto de un número negativo es menos. Entonces aquí, si nosotros tenemos que, estamos buscando menor o igual, si resulta que este número es negativo, va a ser menos x menos 3 menor que 2. O también x menos 3 mayor que menos 2. O sea que esto, y si es positivo, simplemente menos 2, menor o igual que 2. Entonces esto podemos desdoblarlo en las dos mitades. Está a la izquierda, está a la derecha. ¿Sí? Vamos a ver si eso hemos usado 10.
Ya, lo vamos a ver después. Entonces puede deslogarse. Si es x menos 3 es la distancia de x a 3, en valor absoluto la distancia entre x y 3, menor o igual que 2, se desloga en x menos 3, mayor o igual que menos 3, de menos 2 en este caso, y menor o igual que 2. De menos 2 y 2. Pero desde 3. Entonces, si aquí yo dibujo esto, x menos 3 la distancia, quiere decir que x tiene que estar 2 unidades para acá y 2 unidades para acá. En este espacio tiene que estar, porque la distancia, si está x por aquí, su distancia hasta 3 tiene que ser menor de 2 unidades. Y si x está por aquí, su distancia hasta el 3 tiene que ser menor de 2 unidades. Cuando más puede ser 2 unidades a la izquierda y 2 unidades a la derecha. Fíjense. Entonces quiere decir que x tiene que estar en este intervalo. Y eso es esto que dice. X menos 3 tiene que ser mayor o igual que menos 2. Que 3. Bueno, pero aquí está solamente, aquí está lo de x. Aquí está lo de x menos 3. Entonces, x menos 3 tiene que ser mayor o igual que menos 2 unidades, pero menor o igual que 2 unidades. Porque la distancia tiene que ser menor o igual que 2. Y entonces esta es una desigualdad doble que la podemos resolver así. Y sumamos 3 a los dos lados y nos queda 2 menos 3, 2. Menos 2 más 3, 1. Al otro lado nos queda 2 más 3, 1. Y aquí nos queda x menos 3 más 3, x. Nos queda x mayor o igual que 1 o menor o igual que 5. O sea que el conjunto de solución es menos 5, así. O sea que si yo a partir de 3 tiro 2 unidades a la izquierda, me queda 1. Y 2 unidades hacia la derecha, me queda 5. Justo el conjunto de solución dice que resolver básicamente es más rápido. Ponemos otro número y de aquí 2 para la izquierda, 2 para la derecha, ya está. Es esto que hemos hecho acá. Ahora, si en lugar de ser menor que es mayor que, aquí entonces va a resultar en dos intervalos. No en un intervalo como en este caso, 2 unidades para aquí y 2 unidades para allá. Aquí nos interesa que sea más grande, la distancia más grande, o sea que esté aquí afuera, aquí afuera. Entonces va a ser este intervalo o este otro intervalo. Entonces dice, aquí dice, encuentren los intervalos sobre la recta real que contienen todos los puntos que quedan a más de 2 unidades y menos 2. Entonces la distancia entre x y menos 2 va a ser x menos 2. Esa es la distancia. Pero tiene que ser mayor que 3. ¿Sí? X menos 2. Esa es la distancia de x a menos 2, que en realidad es x más 2. Pero es la distancia de x a menos 2. Entonces, desde menos 2 hasta x tiene que ser más de 3. Más de menos 3 y más de 3. O sea, fíjense que aquí yo esta desigualdad la puedo dividir en dos casos. En el caso en que x más 2 es menor que 0, entonces su valor absoluto va a ser menos. Si es mayor que 0, voy a taparlo yo aquí, para que no me distraiga mi mano. ¿Sí? Entonces, si el número x más 2 es mayor que 0, su valor absoluto es x más 2. Entonces, va a valer x más 2 mayor que 3. Acá. Y si pasamos, restamos 2, nos queda x mayor que 1, o 1 menor que x, lo mismo. Y si resulta que x más 2 es negativo, entonces el valor absoluto va a ser menos x más 2. ¿Sí? Va a ser menos x más 2.
Y eso tiene que ser mayor que 3. Entonces, menos x más 2 mayor que 3. A esto metemos el signo menos y va a ser menos x menos 2. Menos x menos 2 mayor que 3. Resolvemos esto, nos queda menos x mayor que 5. O sea que 5 es menor que menos 5. Tiene que resolver bien, háganlo con cuidado. Ustedes saben todas las propiedades y las desigualdades. Sumamos 2 y nos queda menos x mayor que 5. Ahora multiplicamos con menos 1 y nos queda menos x, que es x. El mayor se convierte en menor y el 5 se convierte en menos 5. Entonces, x menor que menos 5. Quiere decir que cumple con esta desigualdad todos los números x que queden a la izquierda del menos 5. O los números, así entonces viene, en este caso, x tenía que ser mayor. O sea que una primera parte de la solución son todos los números x que son mayores que 1. Y la otra parte de la solución es todos los números x que son menores que menos 5. Entonces la solución está en todos los números que son menores que menos 5 y todos los números que son mayores que 1. Entonces ambos van verdaderos. Tomaremos, aquí no está hecho, pero tomaremos, por ejemplo, menos 6. Tomaremos menos x igual a menos 6. ¿Qué pasa si pongo yo a x igual a menos 6? Menos 6 más 2 va a dar menos 4. Pero el valor absoluto de menos 4 es 4, que es mayor que 3. Verdadero. De aquí al otro lado voy a tomar 3. Si x será de 3, entonces 3 más 2, 5, que es mayor que 3. Bravo, también verdadero. Ahora voy a tomar 0. 0 más 2 es 2. Entonces 2 no es mayor que 3, suave. Entonces, solamente los números que tengan estos dos intervalos hacen que esta desigualdad sea verdadera. Entonces, resumiendo eso, la primera parte y la segunda también dice que son los intervalos definidos por el valor absoluto. Un intervalo simple es cuando x menos a en valor absoluto es menor o igual que d. Entonces, x va a estar entre a menos d y a más d. En ese intervalo. Ahora, si x menos a en valor absoluto es mayor o igual que d, entonces la solución está en dos lugares. Desde menos infinito hasta a menos d, o desde a más d hasta más d. Hasta ahí. Después vamos a ver una explicación de economía. Ahora queremos irnos porque no estamos avanzando nada a la 0,5. Entonces estamos tomando esto y esto, ¿no? Dice que el valor absoluto de menos a es igual al valor absoluto de a, sabemos. Y el valor absoluto de a más b es menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Hemos visto también algunos ejemplos. Y entonces aquí vienen los ejercicios 1 de la tarea número 1 que hay que hacer para el martes. Tarea número 1. Solo los ejercicios que están en azul. Aquí en azul está el 8 novenos. Aquí en azul está el 1 onceavo y el 9 onceavos. Todo lo que esté en azul es parte de la tarea número 1. Entonces, para eso sirven todas las desigualdades que hemos estado viendo ahora, que son las desigualdades de primer grado, también las de segundo grado que vamos a ver después, y también las desigualdades con valor absoluto.
Hay que tomar en cuenta todas las propiedades, las desigualdades, más estas dos. Dicen que para usar esta, si A es menor que B, entonces 1 partido por B es menor que 1 partido por A. Solo se cumple si ambos son positivos o ambos son negativos. Pero si ese no es el caso, entonces no se cumple esto. O sea que la octava solamente vale cuando hay B son positivos o cuando hay B son negativos. Ejemplo. Voy a mostrar aquí un ejemplo. Rapidísimamente vamos a poner aquí y vamos a dejar de compartir. Entonces tenemos aquí octava. Dice si A menos A y B son mayores que 0 o A y B son menores que 0. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si 3 es menor que 5, entonces un quinto es menor que un tercio. ¿Cuánto vale un quinto? Un quinto vale 0,2. Lo podemos dividir en nuestra calculadora. Dividimos 1 dividido 5 igual. Un quinto que es 0,2. Eso también podemos hacerlo así, para no hacer con esta tecla, podemos hacer 1 entre 5 igual, que es 0,2. ¿Y cuánto vale un tercio? 1 entre 3 igual, y eso es 0,3333. Entonces 0,5, 0,2 es menor que 0,3. Entonces se cumple. En el caso de que los dos sean positivos. En el caso de que los dos sean negativos, por ejemplo, aquí, el menos 4 es menor que el menos 2. El menos 4 está más a la izquierda. El menos 2, entonces, dice, menos 1 partido por menos 2 va a ser más, es menor que 1 partido por menos 4. Y es cierto, porque el 1 partido por menos 2 es menos 0,5, menos 0,5. Y el 1 partido por 4 es menos 0,25. Y si miramos esto en la recta real, va a estar aquí es el 0, el menos 1, el menos 0,5 a la mitad aquí, y el menos 0,25 aquí. Entonces, el menos 0,5 es menor que el 0,25. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Aquí el 2 es menor que el 8. Entonces, un octavo es menor que un medio. De acuerdo con esa propiedad, el número 8. Porque los dos son positivos. Entonces, fíjense que aquí, a ver si es cierto, un octavo es 0,125 y un medio es 0,5. Claro, un octavo 0,125 es menor que 0,5. Entonces, si nosotros dibujamos el 0 y el 1, un octavo es 0,125 ahí, y el 0,5 ahí es menor, o sea, un octavo es menor que un medio. Se cumple. Si los dos son negativos aquí, menos 15 es menor que menos 5. Entonces, 1 partido por menos 5 es menor que 1 partido por menos 15. Entonces, aquí resulta que menos un quinto es menos 0,2. Y menos 1 partido por menos 15 es menos 0,06. ¿Dónde están estos? Entonces, 0,2 y 0,06 están en el lado negativo. Quita el 0, quita el 1, menos 1, y el menos 0,2 por aquí. Pero el menos 0,06 además se quita el 0 por la izquierda. Entonces, el menos 0,2 es menor que menos 0,06, que es lo que dice acá. Entonces se cumple. Ahora, ¿qué pasa si el 1 es positivo y el otro es negativo? Aquí, por ejemplo, el menos 2 es menor que 4. Esto es verdadero. Pero, ahora, un cuarto menor que menos un medio. ¿Esto es verdadero o falso? Aquí no se cumple que debieran ser los dos positivos
con los dos negativos. Aquí el 1 es positivo y el 1 es negativo. Entonces, esto no va a resultar verdadero. Porque un cuarto es 0,25. Y un medio es menos un medio es menos 0,5. Entonces, si nosotros pintamos esto, aquí está el 0 y el 0,25 está a la derecha. 0,25 está aquí el 1, 0,25 allá. Y a la izquierda, este es el menos 1, a la izquierda está con el 0,5. O sea que ese es el 0,25 y este es el menos 0,5. Y se ve que el menos 0,5 es menor que el 0,25. Pero aquí dice al revés. O sea que esto es una acción. Porque un número negativo nunca es mayor que un número positivo. Entonces, para que esto se cumpla, ambos números A y B tienen que ser positivos, ambos números tienen que ser negativos. Cuando tenemos, en lugar de 2, tenemos una doble, como por ejemplo esta que está aquí. Un octavo menor que un cuarto, menor que un medio. A ver, esto es, un octavo es 0,125. Un cuarto es 0,5. Un medio es, no, perdón, 0,25 y 0,5. ¿No? Entonces, si yo puedo darle la vuelta a la primera parte, dice un octavo menor que un cuarto, como los dos son positivos, yo puedo decir que 1 partido por un cuarto es menor que 1 partido por un octavo. Pero eso es lo mismo que decir que 4 es menor que 8. ¿Sí? Eso es verdadero. De aquí al otro lado dice que un cuarto es menor que un medio. Entonces, 1 partido por un medio va a ser menor que 1 partido por un cuarto. Pero 1 partido por un medio es 2. Y 1 partido por un cuarto es 4. Y el 2 es menor que el 4. O sea que el 2 es menor que el 4, menor que el 8. Entonces, en este doble podemos hacer directamente que 2 es menor que 4, menor que 8. Siempre que los tres sean positivos. Si alguno es negativo, entonces no se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso para resolver algunas desigualdades que nos van a presentar. Entonces, vamos a ver entonces qué hay. Estamos trabajando aquí. Ejercicio de tarea 1. Dice representaciones decimales. Expresa un noveno como decimal periódico, usando una barra para indicar los dígitos que se repiten. ¿Cómo es un noveno? Aquí vamos a usar nuestra calculadora. Vamos a dejar de compartir. Entonces vamos a hacer un noveno igual. Entonces para representación decimal apretamos esto y la representación decimal aparece 0,1111. O sea que su representación decimal con barra es 0,1 barra. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el ejercicio. Exprese como decimal periódico con una barra el periodo. Lo mismo hay que hacer con 8 novenos, con 1 onceavo y con 9 onceavos. Listo. Por ejemplo, 2 onceavos, como son 2 onceavos, vamos a ver aquí. 3 onceavos. Aquí 2 onceavos. Igual. 0, 18, 18, 18, 18. Entonces, 2 onceavos es igual a 0,18 barra. Porque son 0, 18, 18, 18, etc. ¿De acuerdo? Pues con esto ya
tiene que saber hacer lo que está pedido en tarea. Ni dónde equivocarse. Ahora, desigualdades dice también, si x es mayor que 2 pero menor que 6, ¿cuáles afirmaciones sobre x son necesariamente verdaderas? ¿Cuáles no lo son? Entonces fíjense que ahí solamente hay que hacer, ustedes tienen que hacer en papel las que están en azul, que dice, es un ejercicio en azul. Entonces, aquí en azul están la B, la D, la F y la H. Entonces, conmigo vamos a hacer ahorita una de estas. 2 menor que 6, la A, la B, la C. Vamos a dejar de compartir. Vamos a sacar esto. Vamos a... Este no es este. No sé dónde está. ¿Dónde has perdido? Entonces dice que... ¿Dónde estás? Aquí. 2 menor que x menor que 6. O sea que x pertenece al intervalo que va de 2 a 6. Este dice x es mayor que 0, pero menor que 4. No es el mismo, ¿no ve? Porque aquí se aceptan los x que son, por ejemplo, 1. Aquí. Pero aquí no se aceptan 1. X tiene que ser mayor que 2 y menor que 6. Entonces, el 1 no se acepta y con eso ya quiere decir que no es necesariamente verdadero. Estos intervalos no son iguales. Entonces aquí hay que poner no. El C dice 1 menor que x medios menor que 3. Podemos multiplicar por 2 todo. Nos queda 2 menor que x menor que 2 por 3, 6. O sea que x va a ser mayor que 2 y menor que 6. Igual que esto. O sea que si esos son necesariamente verdaderos, la C es equivalente entonces. La E, que es 1 partido por 1 menor que es 6 partido por X, partido por 3, o menor que 3. Dice que aquí, no está aquí. Vaya, todo se ha perdido. O sea que vamos a hacer aquí. Entonces dice, tengo un perro que ladra como no tiene que ladrar. Entonces, si lo escuchan, lo siento. Dice, 2 tiene que estar entre X y 6. O sea que X tiene que pertenecer al intervalo de abierto 2 hasta 6 abierto. Entonces vamos a ver, vamos a hacer el E. El E dice 1 menor que 6 partido por X, menor que 3. Entonces queremos saber si este es equivalente a este. 1 mayor que 6 partido por X, mayor que 3. Pues piense aquí, primera cosa, nosotros, ¿cómo podemos representar esto sobre la recta real? Aquí está el 1, aquí está el 3, y aquí, en este intervalo, mayor que 1, pero menor que 3, en esta parte, aquí en alguna parte aquí, está el 6 partido por X. O sea que 6 partido por X es mayor que 0.
De acuerdo a lo que nosotros hemos visto ahora, x partido por 6 también tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si 6 partido por x es mayor que... Porque 6 partido por x tiene que estar aquí. No puede irse aquí al otro lado. Los números son negativos. No puede. 6 partido por x solamente puede estar entre el 1 y el 3. Porque es mayor que 1, pero menor que 3. Ahora también podríamos multiplicar esto. Lo podríamos multiplicar por 2. No dividir por 6. Podríamos dividir entre 6. Nos queda 1 dividido por 6 menor que 1 dividido por x, porque estamos dividiendo por 6. Entonces 6 entre 6 da 1, menor que 3 dividido por 6. Esto de aquí es equivalente a decir que 1 dividido por 6 menor que 1 dividido por x, menor que 6 entre 3 da 2. 1 dividido 2. Entonces aquí, como los 3 son positivos, el 1, el 3 y el 6 partido por x, y el x también es positivo, yo puedo invertir esto al revés y decir que el 2 es menor que x, menor que 6. ¿De acuerdo? Pero primero he demostrado yo que x tiene que ser positivo. Y luego, por tanto, x es mayor que 0. Todas son mayores que 0. El 1, el 3 y el 6 y el x son mayores que 0. Entonces, puedo usar yo ese teorema. Entonces, ¿qué le pongo? Que sí. ¿Este es equivalente? Sí, es equivalente. Al primero, que 2, que x tiene que ser mayor que 2, pero menor que 6. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Se nos va acercando la hora. Al principio hemos estado patinando y no se pudo salir. Con este primero tiene que ser lo mismo, ¿no? Primero hay que tienen que despejar, o sea, tienen que convertir esa desigualdad que tienen que convertirla en una desigualdad en Y. Dice, tomando en cuenta que Y, aquí está, si dice menos 1 es menor que Y menos 5, menor que 1, entonces, ¿cuáles afirmaciones sobre Y son necesariamente verdaderas? Aquí hay que ver la B, la F y la G, que son cadenas 1. Entonces, si voy a hacer esto aquí, vamos a ver algunas de estas, la A, la C, la que sé yo. Vamos a dejar de compartir y mirar. Entonces dice si menos 1 es menor que Y menos 5 menor que 1. Entonces la vamos a convertir primero en una desigualdad, no en Y menos 5, sino en Y. O sea que vamos a sumar 5. Sumamos 5, menos 1 más 5 da 4. Menos 5 más 5 da 0, pues da Y. Y 1 más 5 da 6. O sea que Y tiene que ser mayor que 4 y menor que 6. Entonces, si Y es mayor que 4, mayor que 4 y menor que 6, la parte 7, no, esa no es. Entonces, hay que contestar, las tres afirmaciones hay que contestarlas con respecto a esta. Mejor, no con respecto a la primera. Esta es con respecto a Y menos 5. La convierten en esta. Entonces, ahora contestan con respecto a esta. Que Y sea mayor que 4 y menor que 6. Después, sigue el ejercicio de 5 a 12. ¿Cuáles son los pares? ¿Cuáles son los ejercicios 5 a 12? Los pares. El 6, el 8, el 10 y el 12. Dice, resuelve las desigualdades y es la gráfica de los conjuntos solución. Entonces vamos a, yo voy a decir mito
para que ustedes vean cómo se hace, tomamos el 7. Dice que 5x menos 3 es menor o igual que 7 menos 3x. Entonces, ¿qué he hecho? Primero yo le he sumado 3x a los dos. Si le sumo 3x, va a quedar 5x más 3x menos 3. Y al otro lado va a quedar 7 menos 3x más 3x. Aquí el menos x más 3x se va. Y aquí queda 5x más 3x, que es 8x menos 3. Y aquí queda menor o igual que 7. Aquí sumo 3 a los dos lados y me queda 8x menos 3 más 3, 7 más 3. O sea que 8x menor o igual que 10. Y divido ahora por 8, nos queda 8x entre 8, da menor o igual que 10 partido por 8. Entonces 8 entre 8 da 1x. Aquí 10 entre 8, si lo voy a la máquina, me dice que es igualito a 5 cuartos. Entonces quiere decir que x tiene que estar a la izquierda sobre 5 cuartos. Izquierda de 5 cuartos o en el 5 cuartos. De manera que la conjunto solución, que poner C, conjunto solución, tiene que ser desde menos infinito hasta 5 cuartos. Después vienen otros ejercicios. Compartir esto de aquí. Valor absoluto. Estos hemos visto el valor absoluto. Dice, se continúa la tarea 11, los que están en azul. El 14 y el 17. Este es el 14 y este es el 17. Yo voy a hacer solo un hito. Este es el 16. Entonces, fíjense, el 16. Aquí, 1 menos t en valor absoluto igual a 1. Entonces, aquí hay dos casos. Si 1 menos t es menor que 0, entonces 1 menos t va a ser menos, el valor de 1 menos t va a ser menos t. Para cuando eso es menor que 0, el valor absoluto es menos 1 menos t. Y eso tiene que ser igual a 1. Entonces, de aquí, si sacamos el signo menos, va a dar menos 1 más t igual a t. Entonces, este 1 lo pasamos al otro lado, sumamos 1 a cada lado, nos queda t igual a 2. Entonces, para que se cumpla esto, t tiene que ser igual a 2. Pero también puede ocurrir que 1 menos t sea mayor o igual que 0. Entonces, su valor absoluto va a ser simplemente 1 menos t y a no menos 1 menos t. ¿No? Va a ser simplemente 1 menos t. Y entonces 1 menos t igual a 1. Pasamos este 1 al otro lado, queda 1 menos 1, 0. Nos queda menos t igual a 0, o también t igual a 0. Entonces, esta ecuación que dice 1 menos t en valor absoluto igual a 1, se cumple en dos casos. Se cumple si t vale 0, pues t vale 2. En ambos casos se cumple. Entonces, nosotros hay que hacerlos igual. Vamos a seguir compartiendo. Continúa la tarea 1. Estos hemos visto que el valor absoluto de x menor que 2, valor absoluto de x menor o igual que 2, 1 menos t menor o igual que 3, t menos 1, valor absoluto menor o igual que 3. Eso también de estos hay que hacer, dice, el 20, el 23, el 20, el 23, el 29 y el 32. 29 y el 32. Entonces hay que hacer. Ya sabemos cómo se hace. Tanto si es menor que o menor o igual que, o si es mayor o igual, ya hemos resuelto varias con el texto guía. Ahora, las desigualdades cuadráticas. Las desigualdades cuadráticas podemos verlas primero en el texto. ¿Qué ocurre con las desigualdades cuadráticas?
aquí. Mira, estamos aquí. Fíjense que intervalos cuadráticos aquí. Desigualdades de los ejemplos 2 y 3 son de primer grado. Y para resolver entonces desigualdades con polinomios de mayor grado, usamos un resultado de álgebra. Un polinomio puede cambiar de signo solamente en sus ceros. ¿Dónde son los ceros del polinomio? Dice, son los valores de x que hacen que el polinomio valga ser. Entre dos ceros consecutivos, un polinomio es solamente positivo o solamente negativo. Eso significa que cuando los ceros de un polinomio sean ordenados, ellos dividen la recta real en intervalos de prueba, en los que el polinomio no tiene cambios de signo. Por ejemplo, vamos a ver el polinomio x cuadrado menos x menos 6. Yo he trabajado aquí con otro polinomio. Entonces vamos a ver. Aquí todavía había un ejemplo. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a poner aquí mirar. Entonces fíjense que aquí hay, para menor o igual, hemos dicho que se desdobla, ¿no? Si el valor absoluto de A es menor o igual que 3, entonces 3 tiene que ser mayor que menos 3, pero menor que 3. Así. O sea que XA está entre menos 3 y 3. Aquí si A menos 2, la distancia de A a 2, fíjense, es menor o igual que 3, menor o igual que 3. Entonces esto se desdobla. Y del 2, contamos 3 para la izquierda y 3 para la derecha. Nos sale que entonces el conjunto de solución está entre menos 1 y 5. Pero también aquí de A, la distancia de A a menos 1 tiene que ser menor o igual que 2. Entonces desde menos 1, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, sería desde menos 3 hasta 1. Ahora, también podemos decir que esto se desdobla, ¿no? A más 1 mayor o igual que menos 2, menor o igual que 2. Los otros también se pueden resolver igual, ¿no? Que es como hemos resuelto antes, se desdobla. Este se desdobla. Mayor o igual que menos 2, pero menor que 2. Entonces esto ya se resuelve, como ya sabemos. Se resta 1 a los dos lados, queda menos 3, menor o igual que A, menor o igual que 1. O sea que el conjunto de soluciones desde menos 3 hasta 1 abierto, cerrado, cerrado. Este aquí, A menos 3 es mayor que 2, entonces este dice, se desdobla, pero en dos intervalos. O sea que si desde el punto 3, distancia de A a 3, de 3 a A, así, entonces puede ser a la izquierda, le quito 2, 3 menos 2, 1, es ser más allá, y le sumo 2, de 3, 2, queda 5, y estar más allá. O sea, tiene que ser menor o igual que 1, mayor o igual que 5. Mayor que 5 y menor que 1. Entonces, ya sabemos cómo se hace. ¿No? Si A menos 3 es menor que 0, entonces su valor absoluto va a ser menos A menos 3. Y eso tiene que ser mayor que 2. Hay que resolverlo en los dos casos, lo hemos hecho, miren el texto guía. Y entonces aquí en lo que estamos viendo nosotros ahorita, que es nuestro cuadernillo, ¿no? Estaba viendo sentido. A ver. Aquí estamos viendo, pensé que
Si tenemos aquí un polinomio, por ejemplo, x cuadrado menos 5x menos 6, eso se puede escribir como otro polinomio de segundo grado. Lo podemos escribir como el producto de dos factores, x menos 6 por x más 1. ¿Cómo no sabemos qué es x menos 6 por x más 1? Si multiplicamos x por x va a dar x cuadrado. X por 1 va a quedar más x. Y menos 6 por x va a quedar menos 6x. Y menos 6 por más 1 va a quedar menos 6. Entonces va a ser x al cuadrado más 1x menos 6x va a quedar menos 5x menos 6. Entonces es x menos 6 por x más 1. Ahora, aquí el número, para que este factor sea 0, x tiene que valer 6. Para que este factor sea 0, x tiene que valer menos 1. Entonces los números menos 1 y 6 se llaman ceros de este polinomio. O también se llaman las raíces de este polinomio. O también se llaman los números críticos de este polinomio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos un polinomio, lo convertimos en un producto, en dos factores. Y entonces aquí tenemos estos números, el menos 1 y el 6, se dibujan sobre la recta real. Entonces aquí vamos a dibujar los valores de x. Si utilizamos para saber cuánto vale esto, utilizamos valores más grandes que 6. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar 100. 100 menos 6 da 94, que es positivo. Y 100 más 1 da 101, que es positivo. Y el producto va a ser más, ¿verdad? Si utilizamos un número, por ejemplo, 8, que es más grande que 6. 8 menos 6 va a dar 2, que es positivo. Y 8 más 1, 9, que es positivo. Más por más va a dar más. Si utilizamos el 7, que también es más grande que 6, tenemos 7 menos 6 da 1, que es positivo. Y 7 más 1, 8, que es positivo. Y más por más va a dar más. O sea que mientras usemos números más grandes que 6, estos dos factores van a ser positivos. Ahora, si utilizamos números de x menores que 6, pero mayores que menos 1, por ejemplo 5, ¿qué va a ocurrir? Este primer factor, que era x menos 6, ya se vuelve negativo, porque 5 menos 6 da menos 1, negativo. Y 5 más 1, 6, que es positivo. O sea que el producto va a ser menos por más, ¿verdad? Si utilizo el número 1, va a ser 1 menos 6, va a dar menos 5, que es negativo. Y 1 más 1, 2, que es positivo, y menos por más, ¿verdad? O sea que si utilizamos para x números que estén entre el menos 1 y el 6, va a dar esta suma me va a dar un número negativo. Y si utilizamos números que estén a la izquierda del menos 1, por ejemplo, menos 2, va a dar menos 2, menos 6, va a dar menos 8. Menos 2 más 1 va a dar menos 1. Menos por menos va a dar más. Vamos a comprobar eso inmediatamente. Fíjense. Ponemos, por ejemplo, aquí ponemos el número 8. 8 igual. Entonces ahora voy a escribir esta ecuación, pero en lugar de x voy a pintar answer. Answer al cuadrado menos 5 answer menos 6. Es esta ecuación en la que yo, en lugar de escribir x escrito answer. ¿Cuánto vale answer? Vale 8, porque yo antes hice 8 igual. Entonces ahora me va a dar la suma igual. 18. Si uso 7, uso 7 igual. Entonces ahora en answer hay el número 7. Cuando yo use replay, derecha arriba, va a salir esta ecuación, pero answer ahora ya no vale 8, vale 7. Aprieto igual, me da 8. También es positivo. Por ejemplo, uso 6,1, que está cerquita del 6. 6.1 igual. A 61 partido por 10, que es 6,1. Pues quiero de nuevo calcular mi polinomio
Answer al cuadrado menos 5 answer menos 6 igual. Da 71 partido por 100, pero fíjate, es positivo. Menor que 1, pero es positivo. Ahora, si yo utilizo números que son menores que 6, por ejemplo, 5, ¿qué va a ocurrir? 5 igual, quiero calcular el valor del polinomio, da negativo. Utilizo 4, 4 igual, el valor del polinomio va a ser ahora negativo. O sea que siempre que utilice yo números menores que 6, pero mayores que menos, me va a dar un número negativo. Y si uso valores menores que menos 2, menos 1, por ejemplo, menos 2 igual, me va a dar igual, de nuevo me va a dar positivo. Por ejemplo, ¿qué da? Menos 5, pues menos 5 igual, vamos a hacer ese play igual 44. Vamos a usar menos 100 igual, flecha arriba, igual 10.400, o sea que de nuevo es positivo. Entonces fíjense que el valor de este polinomio, si utilizo valores de x menores que menos 1 me da positivo, si utilizo valores entre menos 1 y 6 me da negativo, y si utilizo valores mayores que 6 me da de nuevo valores positivos. Entonces esto lo vamos a utilizar para resolver nosotros nuestras desigualdades cuadráticas. Aquí, por ejemplo, para x cuadrado menos x menos 6, se puede... Disculpe, licenciado, que lo moleste. Sí. ¿Será que me puedo retirar de la clase? Es que tengo otra. Bueno, si tú quieres, todavía nosotros vamos a estar un ratito, unos 15 minutos. Si tú ya quieres irte, te puedes ir. ¿Sí? Ya, Pero muchísimas gracias. yo te aconsejaría que te quedes todavía un poquito. Mientras tanto, ni Ya. siquiera van a empezar la otra. ¿Ya? Ya, listo. Ya. Para que terminemos esto de desigualdades cuadráticas. Entonces, este polinomio cuadrático se puede factorizar, escribir como dos factores x menos 3 por x menos 2. Entonces, aquí uno de los ceros va a ser 3 y el otro de los ceros va a ser menos 2. Ahora, si nosotros utilizamos y pintamos en nuestra recta real el menos 2 y el 3, vamos a tener parecido a lo que teníamos antes, aquí el menos 2 y el menos 3. Si utilizamos valores más grandes que 3, va a dar positivo. Si utilizamos valores entre el menos 2 y el 3, va a dar negativo. Y si utilizamos valores más pequeños que menos 2, va a dar de nuevo positivo. Entonces, si nosotros, entonces, ¿qué quiere decir? Que estos números dividen la recta real en tres partes. La parte que va desde menos infinito hasta menos 2, la parte que va entre 2, menos 2 y 3, y la parte que va entre 3 y más infinito. Y esta parte que cambiar. Entonces, por ejemplo, si queremos resolver esta desigualdad cuadrática, x cuadrado menor que x más 6, lo pasas al otro lado y nos queda x cuadrado, o sea que restamos x a los dos lados, nos queda x cuadrado menos 6. Restamos 6 a los dos lados, nos queda x cuadrado menos x menos 6, y al otro lado nos queda 0. Entonces, una vez que lo hemos comparado con 0, x cuadrado menos x menos 6 menor que 0, ahora lo convertimos en dos factores, x menos 3 por x menos 2, que tiene por tanto dos ceros de menos 2 que 3. Entonces, se divide en tres intervalos los valores de x menores que menos 2. Los valores de x que están entre menos 2 y 3. Y los valores de x que son mayores que 3. Entonces, ve aquí clarito. Entonces, ahora, ¿qué parte vamos a elegir? Aquí dice que hay que elegir la parte que es menor que 0. Aquí nosotros sabíamos que aquí nos da positivo, aquí negativo, y aquí positivo. O sea que tenemos que escoger esta parte. Como dice menor que, entonces escogemos abierto. Abierto menos 2, abierto 3. ¿Sí? Entonces, este es el punto de solución. Entonces, esto se puede usar, eso lo pueden leer después. Esta forma de resolver se puede usar siempre para resolver
todas las desigualdades son de segundo grado o más de segundo grado. Entonces aquí tenemos varias de segundo grado que hay que resolver. Estas están resueltas, yo les he resuelto algunas cuantas. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? No sé dónde estarán, pero podemos resolverlas de inmediato. Aquí dice, resuelve las desigualdades en los ejercicios, desigualdades cuadráticas. A continuación de la tarea 1, hay que resolver las 36, 39 y 42, 36, 39 y 42. Entonces podemos resolver, por ejemplo, la x cuadrado menor que 2. Entonces ponemos x cuadrado da 435, dice x cuadrado que 2, y podemos resolver también la 41, que dice la 41, dice x cuadrado menos x menor que 0. Entonces vamos a resolver aquí primero esta de aquí, x cuadrado menor que 2. Pasamos el 2 al otro lado y nos queda x cuadrado menos 2 menor que el 2 menor que 0. Estamos comparando con 0. Siempre las cuadráticas hay que compararlas con 0 para resolver. Entonces ahora tenemos que convertir esto en un producto de dos factores. Lo podemos hacer así. En este caso, si nosotros sabemos álgebra, es más fácil. Así. Raíz de 2 al cuadrado menor que 0. Entonces va a ser x más raíz de 2 por x menos raíz de 2 menor que 0. O sea que este polinomio x cuadrado menos 2 tiene dos raíces. X igual menos raíz de 2 y x igual más raíz de 2. Entonces fíjense que se divide la recta real en tres partes. La parte que está a la izquierda de menos raíz de 2, la parte que está a la derecha de raíz de 2. Y aquí este producto va a dar aquí, si yo tomo el 10 por ejemplo, 10 más 1,4, 10 más 1,4 positivo. Si tomo el número, por ejemplo, 0, va a dar raíz de 2 y menos raíz de 2, más por menos va a dar menos. Si tomo números más chicos que menos raíz de 2, por ejemplo, menos 10 más 1 va a dar menos 9. Y menos 10 menos raíz de 2 va a dar menos 11. Entonces va a dar menos por menos, va a dar más. O sea que aquí la solución está en cuando el polinomio, cuando el producto tiene valores negativos que son menores que 0. Entonces para eso abrimos aquí, tenemos estos valores que son el conjunto solución. O sea que el conjunto solución es igual de abierto menos raíz de 2 hasta raíz de 2 abierto. Para que el x al cuadrado sea menor que 2. Que los valores de x tienen que estar entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Ese sería el primero resuelto. El segundo, que es parecido también al 41, tenemos que ya está comparado con 0. Entonces tenemos que volver los dos factores. Aquí está muy fácil. Factorizamos el x, nos haga el x por x, la x al cuadrado, menos 1, menor que 0.
Aquí este x es como x menos 0. Porque x menos 0 es x. O x menos 1. Aquí de los dos factores, ¿cuáles son las raíces? Aquí es 0. Aquí es 1. Entonces, si yo, ahora estos son las raíces, son los ceros, o son los números críticos. Si yo utilizo esos números críticos para dividir la recta real en 3 partes, me da aquí para números valores de x mayores que 1, me va a dar más y más. Por ejemplo, 5 por 4. ¿No? Si x vale 5, este es x más 1 vale 4. Más por más va a dar más. Si utilizo valores que son menores que 1, menores que 0, por ejemplo 0,5. 0,5 es positivo, pero 0,5 menos 1 me da menos 0,5, o sea que va menos. Y finalmente, si uso valores negativos menores que 0, por ejemplo menos 2. Menos 2, y aquí va a dar menos 2 menos 1, va a dar menos 2 menos 3, va a dar menos 1. Aquí me están pidiendo los valores que son menores que 0. Entonces, con eso, estos son los valores que son menores que 0. ¿Sí? Así. Entonces, el conjunto de solución está desde 0 abierto hasta 1 abierto. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de resolver las ecuaciones que son cuadráticas. Que habría que resolver entonces de estas, dice el 36, 69 y el 42. Ya tal como he resuelto yo, tal como está resuelto en el texto. A ver si pueden resolver de estas. Cáigase en la trampa, dice, de creer que el valor absoluto de un es falso. Pregunta, ¿para cuáles números reales está? ¿Es cierto esto? ¿Para cuáles es falsa? Es que saber si para positivos y negativos es verdadero o falso. Esto hay que resolver esta ecuación. Esto de demostrar no lo vamos a hacer. Y esto se puede contestar. Podemos calcular el conjunto de solución, ver si estos números mayores que menos 12 están protegidos también. Entonces, si son parte de la solución o no, podemos perfectamente decir eso. Y entonces vamos a trabajar hasta aquí nomás, teoría y ejemplo. ¿Ya? Entonces, procuren trabajar también con las cuadráticas, a ver si lo pueden hacer. Y conmigo, entonces, con esto, ya pueden estar haciendo la tarea número 1. Conmigo nos vemos entonces hasta, aquí tengo que cambiar yo a la otra cámara para que me vean un ratito. Entonces, con esto ya terminamos. ¿Cuánta gente hay en la sala? 22. Muy bien. No se olviden, tienen que comprarse una calculadora. Sin calculadora no van a poder trabajar bien. No se olviden, tienen que comprarse el texto. ¿Dónde hay que comprarse el texto? En la fotocopiadora AAA. Después tienen que mirar lo que hay en la plataforma. Y ahí se pueden imprimir el cuadernillo 05. Con el cuadernillo 05 ahí tienen lo que hemos estado haciendo. Y también les voy a poner yo, una vez que terminamos la clase, todavía el Zoom tiene que terminar de grabar lo que está grabando. Y cuando termine de grabar, yo tengo que, digamos que es como está crudo, tengo que meterlo al horno para que se cocine. Y una vez que se cocina, el mismo Zoom lo cocina, ya lo puedo poner en la plataforma. Entonces también ustedes lo pueden mirar que está en la plataforma. Se va a llamar, este se va a llamar 4CE mayúscula 102.
El de la clase pasada se llamaba 4CE101 y este video se llama 4CE102, que va a estar en una media hora y va a estar en una plataforma para que ustedes lo miren. ¿Está bien? Muy bien, entonces, Sí, dicen. Así, ingeniero. entonces nos vemos el martes. Ma- Adiós. Adiós a todos. A la 1, Ingeniero. a las 2. Hasta luego, ingeniero. ¿Hay preguntas, dudas, consultas? No. No. Nos vemos el martes. El martes se pueden resolver consultas. ¿Ya? Adiós. Nos vamos a ver todavía por internet. Después ya vamos a ver cuando nos juntamos. Adiós. Chao.